su conferencia, doctor. Bueno, pues primero, muy buenos días a todos. Gracias por... Perdón, aquí creo que hay un pequeño problema técnico extraño. Que espero que con esto se arregle. Ya, ok. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación que hace el ministro Juan Pablo II. Gracias al doctor Landero, también gracias al doctor José Honorio Cárdenas, director de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad. Y pues la verdad es que es un día muy, muy especial. Y yo les quiero compartir una serie de reflexiones sobre uno de los ejes quizá más centrales de la obra de Juan Pablo II, que es la expresión el misterio del hombre. Yo le pedí a los organizadores que les compartan a todos tanto el archivo que yo voy a usar, que es un escrito que tengo sobre este tema, cuanto la presentación. Incluso yo les agradecería, si me pueden, voy a compartir la presentación en estos momentos, que nos va a ir ayudando un poquito a seguir el camino. Aquí la tienen ustedes. Yo quisiera comenzar precisamente hablando del misterio del hombre en un texto que el Papa Juan Pablo II, entonces Carlos Wojtyła, en 1960, el mismo año en que publica Amor y Responsabilidad, escribe, y es un texto tomado del Taller del Orfebre, que dice así: el peso específico del hombre, el peso particular de cada hombre. ¿Hay algo más abrumador y al mismo tiempo más inaprehensible? Es fuerza de gravitación continua, encadenada a un breve vuelo. El vuelo tiene forma de espiral, de elipse y forma de corazón. El peso propio del hombre. Estas fisuras, esta maraña y esta profundidad, estas adherencias, cuando es tan difícil despegar la mente del corazón, en medio de todo ello la libertad. Una cierta libertad, a veces incluso locura, una locura de libertad envuelta en esta maraña. En medio de todo ello, el amor, que emana de la libertad como fuente de tajo recién abierta. He aquí al hombre. No es transparente y no es monumental y no es simple, más bien pobre. Esto es un hombre, pero y 2, y 4, y 100, y 1.000.000. Multiplica todo esto por ti mismo. Multiplica esta magnitud por la debilidad y obtendrás el producto de la humanidad, el producto de la vida humana. Así habló aquel singular orfebre. Cuando Juan Pablo II escribía en 1956, con 36 años, esta obra teatral sobre el amor humano, estaba reflejando uno de los ejes de su pensamiento. No hubo área de su vida, ni la filosófica, ni la artística, ni la teológica, en la que no apareciera el misterio del hombre. Es como si él mismo no lo supiera responder de modo adecuado y buscara en todo momento responderse a sí mismo con sus pensamientos, con sus decisiones, con sus acciones. Por ello, quisiera en esta intervención, con la necesaria brevedad, ofrecerles unos trazos que reflejen esta parte del alma de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, pastor, teólogo y filósofo. Y precisamente quiero comenzar con el misterio del hombre en Redemptor Hominis. Cuando fue elegido papa, el entonces arzobispo de Cracovia se dispuso a dejar por escrito lo que había en su alma y lo que quería que fuera su ministerio. En ese contexto nos dejó el retrato del ser humano al que quería dedicar su vida. Para intentar resumir su identidad, tomaba una frase del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes número 22, en esa expresión que sería como el paradigma de todo su pontificado. Y cito: Cristo, Redentor del mundo, es aquel que ha penetrado de modo único e irrepetible en el misterio del hombre y ha entrado en su corazón. Justamente, pues, enseña el Concilio Vaticano II, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Este texto es uno de los textos más citados por Juan Pablo II, el misterio del hombre. ¿A qué se refiere con esta expresión? Las líneas que le siguen nos pueden dar algunas pautas.
La primera es que el ser humano no se explica nada más por Adán, es decir, por su origen humano. Perdón, aquí un momentito. Déjenme hacer una cosa. Perdón. Les pido disculpas porque no estoy pudiendo pasar la pantalla. Voy a dejar de compartir. Tienen el texto ustedes, o si me pueden ayudar de parte de alguien del Juan Pablo pasando la pantalla. Ustedes tienen el texto. Claro que sí. El momento de las diapositivas. Paola, por favor, gracias. Sí, por supuesto. Así yo no me entretengo en pasar pantallas. Eso es perfecto. Gracias, Paola. Muy amable. Bien. Estaríamos en la diapositiva 2, por favor, la siguiente. Gracias. La primera, les decía, es que el ser humano no se explica nada más por Adán. Encuentra su explicación en Cristo, por su origen humano, por su historia. Eso significa por Adán, por lo que se le da de modo natural. Y la razón la explica citando a Romanos 5:14, porque Adán era figura de alguien que tenía que venir, que es Cristo. Y esto nos da pauta para la siguiente línea. El ser humano encuentra su explicación en Cristo, que revelando el misterio de Dios y de su amor manifiesta plenamente al propio hombre. Una frase muy profunda, muy de esas frases densas que, como nos comentaba el doctor Burgos, le encantan a Juan Pablo II, porque él es un hombre muy denso en sí mismo, y le descubre la sublimidad de su vocación. Ese es uno de los grandes paradigmas boitilianos. El ser humano, para entenderse de verdad, no tiene que mirar solo a su origen, tiene de modo particular que mirar a su destino, al hombre que recupera la semejanza divina. Ese es el destino del ser humano. El ser humano que lleva a plenitud su dignidad sin igual. Entonces, la primera línea era, el ser humano no se explica solamente por Adán. La segunda es que el ser humano encuentra su explicación en Cristo. Y llegamos a la tercera línea, muy interesante, y es que no es el ser humano quien sube, es el Hijo de Dios quien se acerca. Y como tienen ese texto ahí, con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo ser humano, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Él, el Redentor del hombre. Esta reflexión nos deja ver que para podernos descubrir a nosotros mismos, es necesario que miremos a quien se hizo como nosotros y desde él subir a nuestra verdadera dignidad. El misterio del hombre, siguiente diapositiva, por favor. El misterio del hombre tiene que ver, por lo tanto, con aquello a lo que es llamado, que no es otra cosa sino la plenitud de lo que implica su creación como persona. Esa es nuestra vocación. Llegar a la plenitud de lo que implica nuestra creación como personas. De tal modo que todo lo que vivimos, todo lo que recibimos, puede entenderse e iluminarse en esta perspectiva, que da sentido a cada situación que nos acontece. Ahora bien, ¿cuál es el horizonte en el que se lleva a cabo esta realización de la persona humana, según Juan Pablo II, en Redemptor Omnes? ¿En qué horizonte se lleva a cabo este misterio del ser humano? Y en sus mismas palabras podría una frase que luego él retomará también en Familiaris Consortio, una frase que por lo tanto a él se le hizo particularmente rica y valiosa. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, ahí está el misterio. Su vida está privada de sentido, ahí está la orientación. Si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Es el número 10 de Redemptor Omnes. Al final,
el misterio del hombre es su capacidad de amar y ser amado, de encontrarse con el amor y realizarse en el amor. Y la pregunta es si esto es solo un lenguaje poético o sensiblero. Y realmente no. Realmente es el punto final de una antropología que otorga la felicidad y la belleza porque lleva a realización todos los aspectos de la persona humana, de lo que llamamos su dignidad y el valor de su humanidad. Es el modo de poder comprenderse a sí mismo. Y citamos de nuevo ese texto que tienen ustedes ahí. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser, inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Acercarse a Cristo que serán particularmente importantes en ese sentido boitiliano de encontrar el misterio del hombre. El misterio del hombre, por lo tanto, es toda la riqueza que desde su interior se proyecta hacia los demás y hacia Dios. Es la potencialidad que debe desarrollarse en una plenitud que tiene que estar acorde con su propia dignidad. Esa dignidad que le es dada por su origen y por su destino, y que en la dimensión de la fe encuentra en Cristo no solo el modelo, sino también la fuerza para entenderse a sí mismo, descubriendo lo amado que ha sido y por lo tanto el altísimo valor que se desprende de la inconmensurabilidad de este amor. Esta certeza del Papa Juan Pablo II la iremos viendo a lo largo de toda su vida. Lo veríamos en su pontificado, su interés por cómo hacemos para que el hombre se encuentre con Cristo. Y, por supuesto, detrás de ese afán viajero del Papa estaba precisamente también esta gran realidad, hacer que el ser humano se encuentre en Cristo y así se pueda entender a sí mismo. Esta reflexión sobre el Redemptor Hominis nos llevaría a hacernos una pregunta siguiente y es, ¿qué dimensiones tiene este misterio del hombre que el Papa anota en Redemptor Hominis? Y para eso nos vamos a servir de otro escrito del Papa, que se llama Signo de Contradicción. Es un libro de ejercicios espirituales que él predica al Papa Pablo VI en 1976. Es algo muy interesante esto porque ciertamente parecería que Pablo VI quiso que la curia romana conociera a Karol Wojtyła, entonces arzobispo de Cracovia. Entonces nos faltarían 2 años todavía para que el Papa Juan Pablo II, para que Karol Wojtyła fuera elegido Papa Juan Pablo II. Y es como si Pablo VI hubiese querido decir a la iglesia en general, pongan los ojos en este hombre porque él puede ser de mucho valor para la iglesia. Y en una de las meditaciones, la meditación 12, justamente Juan Pablo II, en este texto de ejercicios espirituales, plantea su visión de Dios, de la iglesia y del ser humano. Y por ello puede ser, como así, por así decir, un segundo momento en este viaje. El primer momento fue Redemptor Hominis, cuando él pone delante de los ojos de toda la iglesia el misterio del ser humano, del hombre. Y aquí en este texto ahonda teológicamente en lo que significa este misterio del ser humano, el misterio del hombre. En la meditación 12, como les comentaba, también comenta el texto de Gaudium et Spes 22 y nos deja varias intuiciones que son muy valiosas para nuestra reflexión. En primer lugar es la epistemología, es decir, de qué forma nuestro entendimiento tiene que acercarse a un objeto. ¿Cómo podemos nosotros entender un objeto? ¿Cómo tenemos que entender la verdad de un objeto? Y el Papa habla de una epistemología no adecuada que justamente tiene que reconvertirse con la epistemología de la revelación. En cuanto a su epistemología, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, ya en este momento Karol Wojtyła, nos hace ver que el concepto del misterio del hombre no se responde de modo adecuado ni desde el racionalismo
ni desde el empirismo, que considerarían al ser humano de modo reduccionista, como un simple objeto de la ciencia, y que dejarían precisamente de lado el misterio, que nunca llega a comprenderse de modo completo. En ese sentido, Karol Wojtyła acude a una epistemología, es decir, forma de entender, de la revelación, o sea, desde cómo Dios se manifiesta al ser humano. Camino para poder comprender de modo completo el misterio del hombre. Una revelación que, siendo de origen teológico, se lleva a cabo de modo antropocéntrico. Y esto es muy interesante. Vamos a ahondar un poquito en esto. Porque es justamente desde el ser humano desde donde se manifiesta a Dios Padre y su amor por el hombre. Eso es en primer lugar. Dos epistemologías, dos formas de entender al ser humano. La no adecuada y la que parecería que sí es adecuada. En segundo lugar, nos hace ver precisamente que por ser una revelación antropocéntrica, la revelación tiene que hacerse de modo personal. Y ello se concreta en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que por su encarnación se hace ser humano de modo pleno. El misterio del hombre solo puede ser manifestado plenamente al hombre por quien se haga auténticamente hombre y abarque todas sus situaciones. Y esto es impresionantemente valioso porque démonos cuenta de que esa experiencia de Cristo, de todas las situaciones humanas, el dolor, el trabajo, la familia, el amor, la amistad, hace que ahí Cristo esté presente y ahí nos manifieste cómo podemos ser también nosotros seres humanos de verdad. Y en tercer lugar, esta manera de llevarse a cabo la revelación del misterio del hombre mismo pone de manifiesto la gran dignidad del ser humano. El ser humano que es capax Dei, es decir, capaz de recibir a Dios. Porque el Hijo del Hombre muestra a la naturaleza humana como destinataria de la entrega redentora del mismo Hijo de Dios. Esto nos lleva a dirigir la mirada de modo necesario a Cristo. Y Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, nos pone delante de los ojos la persona de Cristo en lo que desde el punto de vista teológico se conoce como el misterio de los tria munera Christi, los tres oficios, las tres tareas, las tres cargas que tiene Jesucristo, que es Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. Y en un trabajo teológico espectacular, él busca explicar e interpretar el misterio del hombre precisamente a través de estas tres categorías en las que nosotros, siguiendo a Karol Wojtyła, podríamos expresar en la verdad, en el sentido de la vida y en la conciencia, los tres ámbitos en los que el ser humano puede comprenderse a sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Pues analiza lo que es esencial y constitutivo del ser humano, lo que cada persona humana debe buscar para llegar a desarrollar lo que encierra su propio misterio. Y en estos tres munera Christi, el Papa nos va a dejar en la verdad, en el sentido y la conciencia, cuáles son las dimensiones del misterio del ser humano. El primer peldaño de este camino, la siguiente diapositiva, por favor, es la búsqueda de la verdad. La razón fundamental es que la dignidad de cada persona necesita de la verdad para poderse llevar a cabo. No puede haber dignidad en la mentira, en la falsedad, en la no verdad. Por ello, Wojtyła afirma que el pensar y en la verdad y el vivir en la verdad son componentes esenciales de la dignidad humana. Y también dice que el punto neurálgico del misterio del hombre es la verdad. La verdad del conocimiento de sí mismo, del mundo, de Dios. La verdad de la conciencia, de la ciencia y de la fe. Para iluminar esta intuición, Wojtyła se sirve también de dos textos conciliares. El primero, tomado de nuevo de Gaudium et Spes. No olvidemos que Gaudium et Spes fue una de las constituciones del Concilio Vaticano II en las que Wojtyła más participó. Por eso es algo tan rico y tan valioso que él cite constantemente este documento conciliar. En Gaudium et Spes número 15, y el segundo, tomado también de Dignitatis Humanae, el decreto conciliar que justamente habla sobre la libertad religiosa, en el número 2.
El primero de los textos, el de Gaudium et Spes, comienza afirmando la superioridad de la inteligencia humana respecto al universo material, como fruto de su participación de la inteligencia de Dios, que le hace ser al mismo tiempo espiritual y material. Y después procede a reconocer los avances que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia gracias a esta dimensión de su persona. Y en un tercer momento pasa a describir la importancia que tiene la búsqueda de la verdad. Una búsqueda de la verdad que tiene tres rasgos. Ahí los tienen ustedes. Primero, la certeza de poder encontrar la verdad. Segundo, la capacidad, la necesidad de integrar y perfeccionar el dinamismo de la inteligencia. O sea, vemos que nuestra inteligencia puede desviarse. Bueno, hay que perfeccionar nuestra inteligencia a base de sabiduría y amor a la verdad y al bien. Y en tercer lugar, esa capacidad que tiene el ser humano de pasar de lo visible, es decir, de lo que nosotros experimentamos, hacia lo invisible, hacia lo espiritual. En la plática anterior se hablaba justamente de ese paso de lo subjetivo a lo objetivo. Pues efectivamente, Karol Wojtyła esto también lo tiene muy claro en la búsqueda de la verdad. Esa es la estructura personal del ser humano, nos impulsa a buscar la verdad, aceptar y ordenar nuestra vida según ella. Siguiente diapositiva. Por otra parte, el siguiente de los textos, que alude Wojtyła, comienza describiendo el hecho de que la estructura personal del ser humano lo impulsa con una responsabilidad moral, a buscar la verdad, aceptarla y ordenar la vida según ella. Y deja clara la necesidad de la adecuada libertad interior y exterior para tener éxito en esta. De ambos textos se deduce la existencia en la persona humana tanto de una estructura o potencialidad, o sea, de una capacidad, de una posibilidad que lo podemos hacer. También como de un dinamismo que nos pone justamente en relación esencial con la verdad y nos abre un horizonte hacia el bien, el amor y la trascendencia. Y de hecho, justamente el arzobispo de Cracovia, en este primer momento de la búsqueda de la verdad como dimensión fundamental para encontrar el camino del misterio del hombre, termina diciendo ese texto que tienen ustedes ahí. La verdad constituye una dimensión esencial del conocimiento humano y de su existencia, de la ciencia, de la sabiduría, de la conciencia humana, a la que se confiere su propio sentido. Cada hombre nace en el mundo para dar testimonio de la verdad según su vocación particular. Con esto, Karol Wojtyła abre el horizonte de la verdad hacia una dimensión social de la misma, como un derecho que no le puede ser negado al ser humano, y de forma especial en un mundo como el actual. Es muy curioso porque ya en este texto, Juan Pablo II, estamos hablando de 1976, no olvidemos el año, o sea, la cantidad de años que han pasado de entonces para acá. Bueno, en ese momento ya el Papa hablaba de la manipulación de la verdad. Y justamente también el Papa hablaba de las dictaduras ideológicas. Obviamente que Juan Pablo II en ese momento está hablando de lo que él está viviendo, la manipulación de la verdad que se daba tanto en Occidente, en el mundo capitalista como en el mundo socialista, y las dictaduras ideológicas que él comenzaba a ver y que había vivido, particularmente en su Polonia natal. Pero si nos fijamos en esta idea, perfectamente la podemos aplicar hoy cuando de nuevo nos encontramos con manipulaciones de la verdad, con esto que nos hemos inventado como las fake news, y, en segundo lugar, también con las dictaduras ideológicas que nos obligan a pensar de una manera que, como dice justamente también Karol Wojtyła, nos obligan, y es una expresión muy fuerte, a vivir en la mentira, a profesar lo que no responde a nuestras convicciones. ¿Les suena esto de nuestra forma de vivir en nuestro mundo? Yo creo que es bastante fuerte y bastante. Es el primer peldaño, ¿no? Que es la búsqueda de la verdad. Vamos al segundo peldaño. El segundo peldaño tiene que ver con el sentido, la siguiente diapositiva, por favor, con el sentido que tiene la propia vida en las personas y situaciones que la rodean. Es decir, el sentido de la vida entendido como una referencia a Dios. En este contexto, Wojtyła echa mano de la categoría cristocéntrica del sacerdote, del munus sacerdotale, o sea, del sacerdocio de Cristo, que es una forma de explicar la orientación del sentido de la vida del ser humano hacia Dios. Siguiendo su metodología,
Un texto conciliar sobre la pregunta existencial del ser humano ilumina el pórtico de su reflexión. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? Si no, pregúntenle al coronavirus. Aquí lo tenemos en una cultura muchísimo más avanzada tecnológicamente y sin embargo tendríamos que hacernos las mismas preguntas. ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? La relación con Dios en cuanto creador y redentor de cada ser humano. Una relación que es marco de referencia necesario e ineludible, está a la base de la más profunda verdad del mundo y del hombre y cimenta el sentido que explica al ser humano y su mundo. La relación con Dios es la respuesta a los interrogantes más acuciantes, profundos y fundamentales del ser humano, de toda la estirpe humana, de toda la realidad a la que el hombre pertenece existencialmente y que al mismo tiempo supera. Es decir, esta es una cita tomada justamente de Signo de Contradicción, esto que les acabo de leer, es la realidad de la referencialidad divina está necesariamente injertada en el hombre como fundamento, explicación y orientación de toda su vida. Es una referencialidad que no podemos nosotros dejar de lado y que precisamente a lo mejor en estos momentos de crisis ecológica, sanitaria y ética, tiene que volver otra vez a revitalizar nuestro interior, a podernos entender un poquito mejor. En este contexto, vamos a la siguiente diapositiva, en este contexto de estructura y dinamismo se genera uno de los grandes dramas del ser humano. Porque ante toda esta referencialidad, de pronto también descubrimos que el ser humano está facultado para no elegir lo que su estructura le propone por medio de su libertad. Esta referencialidad inscrita en su ser tiene que ser hecha propia por la libertad. La acción llevada a cabo con convicción interna personal. La libertad es lo que ordena al ser humano en su relacionalidad con Dios, con su estructura personal, con los dinamismos de su estructura personal, la inteligencia, la voluntad, las afectividades, etc. Y también la libertad de la que nos ordena en nuestras relaciones con los demás, porque la libertad justamente es lo que nos permite relacionarnos con los demás como personas, yo soy libre, tú eres libre, y también lo que nos permite entregarnos a los demás. El ser humano necesita del amor del que hablaba el Papa Juan Pablo II en Redemptor Ober. Vamos adelante. Siguiente diapositiva. Para Wojtyła, en esto consiste la estructura esencial de la existencia humana. Este ser referencial, es decir, y en este texto que tienen ustedes ahí también de signo de contradicción en la página 169, queda muy claro. El hombre existe no solo en el mundo, no solo en sí mismo, sino que existe en relación, existe en donación. Así es como tiene que existir. No puede encontrarse a sí mismo plenamente más que en una desinteresada entrega de sí mismo. Y sin esta relación y donación, toda la existencia humana sobre la tierra pierde su sentido. Esta convicción de la referencialidad, del no ser egocéntrico, del darnos cuenta de que tenemos que referenciarnos hacia alguien más, es tan importante que Wojtyła la denomina como la hermenéutica del misterio del hombre, es decir, la perspectiva que lleva a la plena realización de todo lo que el ser humano hace en su cultura, la ciencia, la técnica, la construcción de la humanidad. Ese es el modo en que el ser humano descubre su sentido en el mundo, de tal modo que todo lo que lleva a cabo tiene una orientación hacia la trascendencia y hacia la relación con los demás, en especial con los que más lo necesitan. Es el modo en que el ser humano lleva a cabo su praxis, su forma de actuar en la naturaleza, porque el ser humano no se puede realizar solamente en la sola materia y en los efectos materiales de su acción. Precisamente ¿por qué? Porque es un ser que tiene conocimiento, que tiene que libertad. Y esto hará que todo su comportamiento, toda su praxis, sea siempre un acto, pueda ser siempre,
un acto de la persona, porque es libre y es inteligente. Y esto le da una trascendencia al ser humano respecto a todas las cosas que tiene que vivir. Es esa necesidad de encontrar un sentido que solamente se explica en una referencia hacia otro con minúscula o con mayúscula. Y así pasamos a nuestro tercer peldaño. El tercer peldaño es la conciencia. Si se fijan estos temas, en el fondo también son los mismos temas que el doctor Burgos nos comentaba hace un instante, la libertad, y eso habla de una homogeneidad espectacular en todo el pensamiento de Juan Pablo II, de Karl Wojtyła. La conciencia. La conciencia es lo que da valor moral a toda la actividad humana porque la hace personal, es decir, la hace inteligente y libre. Eso significa esta palabra personal en Wojtyła. Y la hace precisamente humana. Y así lo afirma el mismo Wojtyła. No es únicamente el trabajo el que produce al hombre. Aquí Wojtyła está haciendo una referencia a la visión marxista del trabajo es el que produce al ser humano. Si queremos ser fieles a un análisis exacto de la persona humana, debemos afirmar sin ambajes que toda la autorrealización, la autocreación de sí mismo, tiene su fuente en la conciencia moral, en el centro espiritual del ser humano. Y fíjense cómo profundiza Wojtyła en el valor de la conciencia. La dignidad de la persona humana encuentra su fundamento en la conciencia, en la belleza interior, en la obediencia interior. Ella pone belleza, debería ser obediencia, un error de dedo. En la obediencia interior al principio objetivo que permite a la praxis humana distinguir entre el bien y el mal. Ella, está refiriéndose a la conciencia, advierte el mal e impulsa al hombre hacia el bien. La conciencia quiere vincular al hombre al bien. Qué hermosa frase. La conciencia quiere vincular al hombre al bien. Y lo quiere hacer, continuó el texto, no solo de forma pasajera, sino de una manera más profunda. Quiere que el ser humano se haga, usando una expresión latina, bonus in quantum homo, es decir, bueno en cuanto que soy ser humano, tengo que ser bueno. Que no pierde ese bien sustancial, que es la humanidad misma. En la obediencia del hombre a su conciencia se encuentra la clave de la grandeza moral del hombre y la base de su realeza, de su dignidad real. Eso es lo que está refiriéndose ahí Juan Pablo II, de ese dominio que es también, en sentido ético, autodominio. Un texto que requeriría muchísima reflexión y que yo les invito después, van a tener ustedes ahí, excepto esa palabra belleza, que es un error ahí, tener obediencia, merece mucho la pena meditar sobre él. Y damos un paso adelante en la diapositiva. Con estos dos textos que les he comentado, nos queda claro que el papel de la conciencia en el ser humano no tiene solo un sentido normativo o indicativo, o sea, esto está bien, hazlo, aquello está mal, no lo hagas. O sea, no tiene solo esto, sino que también, y esto es muy interesante, tiene un sentido perfectivo de nuestro ser en cuanto ser humano. O si quieren ustedes ponerlo todavía más específicamente, en cuanto a un ser humano bueno, en el sentido trascendental de la palabra. Qué importante darnos cuenta con esto que hacer el bien no solamente nos lleva a hacer cosas buenas, sino que también nos lleva a hacernos nosotros personas mejores, personas buenas. Por eso no existe una auténtica realización del ser humano en este sentido que habla Wojtyła, si no pasa por la conciencia que nos hace mejores, que nos hace buenos, que nos hace crecer en el propio ser y en la bondad del propio ser. Y aquí, este es un hecho que Wojtyła cita a Tomás de Aquino en la expresión bonus in quantum homo, que está tomada de modo amplio de un tratado que Tomás de Aquino escribió sobre la pregunta respecto al mal, en la pregunta número 75 de su tratado de mal. La conciencia es la que desvela el misterio del hombre porque le permite en medio de toda su praxis no solo hacer el bien, sino de modo muy especial ser bueno. Y por lo tanto, no solo orientar hacia bien el mundo que lo rodea o su acción en el mundo que lo rodea, sino que orienta hacia el bien la propia persona. Y con ello se convierte en dueño de sí mismo, se convierte en rey del mundo, en rey de la creación. De este modo,
Wojtyła nos ha dejado los tres principios hermenéuticos con que el ser humano se va desvelando a sí mismo. ¿Cómo podemos ir encontrando la solución a la pregunta del misterio del hombre? A través de la búsqueda de la verdad, a través de la búsqueda de un sentido trascendente de nuestra existencia y a través de nuestra conciencia que nos permite encontrar siempre la verdad en el bien. El misterio del hombre, desde el punto de vista antropológico, es por lo tanto un camino constante de descubrimiento ascendente de uno mismo. La referencia al modelo de humanidad que es Cristo no se propone entonces como un solo principio teológico, sino también descubre una referencia muy humana, la referencia sobre la conciencia. La obediencia a la conciencia, la cual obedece a su vez a la ley divina, hace que servir a Cristo equivalga a reinar. Solo podemos ser reyes si buscamos el bien, ese bien que nos descubre nuestra propia conciencia. Una frase, servir a Cristo, que equivalga a reinar, que el Papa, en ese momento Karol Wojtyła, toma de Lumen Gentium número 36. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos visto cómo Juan Pablo II nos propone el misterio del hombre en Redentor Hominis. Hemos encontrado las dimensiones del misterio del hombre en ese gran texto que es signo de contradicción, en el que el Papa hace una hermenéutica del misterio del hombre que busca la verdad, que busca la trascendencia y que se tiene que siempre que realizar con su propia conciencia. Y tenemos que preguntarnos si todo esto tiene alguna raíz dentro del pensamiento filosófico de Juan Pablo II. Entonces, permítanme ahora dedicar unas reflexiones más justamente a dónde están las raíces del misterio del hombre. Como un tercer momento de nuestra reflexión, podríamos preguntarnos si todo este horizonte que florece en Redentor Hominis, que vemos ampliamente en signo de contradicción, tiene raíces en la visión filosófica del ser humano que es original de Karol Wojtyła. Y por ello, vamos adelante con la siguiente diapositiva, y quiero referirme a su gran obra filosófica, de la que ya el doctor Burgos habló antes también muy abundantemente, esta obra filosófica que es justamente Persona y Acción, una obra filosófica que ve la luz en 1969. Toda esta reflexión, justamente, ya algo lo comentaba también el doctor Burgos, que comienza una reflexión sobre cómo nos tenemos que entender como persona humana. Y él se quedó en el ámbito de la experiencia, etcétera, pero fíjense ustedes qué valor tan rico tiene, que justamente para entender el misterio del hombre, la pregunta de Karol Wojtyła en este libro es ¿cómo nos podemos entender? Y para Karol Wojtyła, el misterio del hombre está ligado de modo necesario a la experiencia. Esa palabra, la palabra experiencia, que el ser humano tiene de sí mismo. Y aquí es muy importante darnos cuenta, algunos de ustedes hacían la pregunta por la palabra experiencia, darnos cuenta de que Karol Wojtyła usa la palabra experiencia no solamente en un sentido subjetivo de qué siento yo, ¿okay? Sino es qué descubro yo en lo que vivo. Que así podríamos decir muy rudimentariamente que esta podría ser una de las grandes expresiones de Karol Wojtyła, cuál es el bien, la verdad que yo descubro en aquello que vivo. Acompáñenme en una pequeña peregrinación filosófica en este homenaje a Juan Pablo II, justamente en este texto de que tenía el doctor Burgos nos hacía una particular indicación. La experiencia que el ser humano tiene de sí mismo. Esta es la intuición, unir el misterio del hombre con la experiencia que el ser humano tiene de sí mismo, es la intuición con la que Wojtyła, vamos delante por favor, termina su introducción en Persona y Acción. Y es un texto muy hermoso que merece la pena leerlo con tranquilidad. Lo que él quiere a lo largo de toda su antropología es, dice, tomar el pulso a la realidad del hombre en el punto más adecuado, aquel que nos conduce a la experiencia del hombre y al que el hombre no puede renunciar sin la sensación de haberse perdido a sí mismo. Esta obra no está concebida ni según el modelo de los comentarios ni tampoco como un sistema. Consiste más bien en un intento personal de comprender el objeto, un intento de análisis que pretende encontrar una expresión sintética de la persona y de la acción. Parece, antes que nada, esencial para esta concepción
que intentemos comprender a la persona humana en sí misma. Y así se podrá responder a los desafíos encerrados en la experiencia de la persona en toda su riqueza y también a la problemática existencial del hombre en el mundo contemporáneo. En estas líneas finales, Wojtyła, ¿qué hace? Si ustedes se meten en este texto, ¿qué hace? Uno, vincula la posibilidad del conocimiento de la persona al conocimiento que la experiencia, al conocimiento de la experiencia que la persona hace de sí misma. Es decir, nunca nos podremos conocer si no nos experimentamos a nosotros mismos, si no nos preguntamos qué somos, quiénes somos nosotros. Por eso la categoría misterio del hombre tiene que enfrentarse desde la categoría experiencia de la persona. Es decir, es un trabajo del conocimiento, un proceso cognoscitivo que abre no solo, y esto es muy importante, esas últimas líneas que tienen esta diapositiva, no solo a la respuesta de la problemática del ser humano que vive en su mundo, ¿no? Sino también con los desafíos encerrados en la experiencia de la persona. Es decir, yo no puedo entender mi mundo y no me puedo entender a mí, mi misterio personal, sino trabajo y me meto en esta reflexión sobre el bien y la verdad que están presentes en aquellas cosas que yo vivo. Para entender, vamos adelante, para entender este planteamiento del misterio del hombre que Wojtyła intenta plantear de modo filosófico, podríamos tomar este final que acabamos de leer como punto de partida, que en toda la introducción se hace una búsqueda, ofreciendo los ámbitos referenciales con los que podemos introducirnos en el misterio del hombre. ¿Qué es lo que quiere Wojtyła? En este párrafo que tienen ustedes ahí, está expresado. El hombre no debe olvidar su lugar adecuado en este mundo que ha configurado él mismo. Se trata de tomar el pulso a la realidad del hombre en el punto más adecuado, aquel al que nos conduce la experiencia del hombre y aquel hombre no puede renunciar sin la sensación y a la que el hombre no puede renunciar sin la sensación de haberse perdido a sí mismo. Esta aparición de un adjetivo, fíjense, déjenme quedarme un poquito en este texto. La palabra el punto más adecuado. Tomar el pulso a la realidad del hombre en el punto más adecuado. ¿Qué significa este de punto más adecuado? Es lo que antes nos explicaba un poco también el doctor Burgos, que de pronto Wojtyła es muy denso. Bueno, la palabra punto más adecuado en el vocabulario de Wojtyła se encuentra siempre referido a la verdad plena de algo, cuando viene junto a un sustantivo. El Papa hablará de antropología adecuada, ética adecuada. ¿Y quién habla? De lograr el punto más adecuado. Por ello, el lugar adecuado y punto más adecuado están señalándonos que es algo esencial para el hombre mismo en su relación consigo mismo, con el mundo, porque en eso se juega, y es el texto final, la sensación de haberse perdido a sí mismo. ¿Cuántos de los seres humanos nos sentimos perdidos? Bueno, tenemos que entonces intentar entrar en nuestro misterio personal para volvernos a encontrar. Vamos adelante. El mismo Wojtyła es consciente de que esto no es un proceso profundamente existencial. Perdón, el mismo Wojtyła es consciente de que esto es un proceso profundamente existencial. Y eso lo afirma de nuevo en otro párrafo muy denso, ¿ok? Que tiene un montón de significados y de sugerencias. Fíjense. Solo el hombre, en todo el universo, ¿okay? Solamente tú y yo, el hombre, espera continuamente ser él mismo, analizando en profundidad y sobre todo que se alcance una nueva síntesis, lo que no es fácil. El hombre, descubridor de tantos misterios de la naturaleza, fíjense esta frase. El hombre descubridor de tantos misterios de la naturaleza necesita incesantemente ser descubierto él mismo de nuevo. Permaneciendo siempre en alguna manera como ser desconocido, necesita de continuo una expresión nueva y cada vez más madura de su esencia. Nunca dejaremos de ser desconocidos para nosotros mismos. Eso es lo que nuestra mente, nuestra psicología puede llegar. En la filosofía de Wojtyła siempre somos desconocidos, lo cual justamente
nos lleva a todos los dos elementos anteriores que hemos visto, a esos elementos que veíamos el signo de contradicción y que florecían de una manera muy especial en Redentor Omnis. Ahora, ¿cuál es el camino que Wojtyła nos plantea para pasar de ser un ser desconocido a una luminosa expresión de su esencia? Esas frases que usa el mismo Wojtyła. Toda la introducción justamente a persona y acción tiene el propósito de desvelarlo con un dinamismo sumamente riguroso. Vamos de lado. Wojtyła propone profundizar en la experiencia. ¿Okay? Es decir, Wojtyła propone hacer que descubramos cómo la experiencia no es solamente un mero sucederse de eventos, sino el modo en que podemos descubrir el yo propio y el de los demás. En el caso del ser humano, la experiencia es justamente cuando el ser humano experimenta algo, es descubrir que cuando el ser humano experimenta algo, también se está experimentando a sí mismo en su persona y en las diversas dimensiones de esto. Y citamos un texto de Wojtyła. Se trata de la experiencia más rica y probablemente la más compleja entre todas las que el ser humano tiene a su alcance. La experiencia de cualquier cosa que se encuentre fuera del hombre siempre conlleva una cierta experiencia del propio hombre, porque el hombre nunca experimenta nada externo a él sin que, de alguna manera, se experimente simultáneamente a sí mismo. Y, como dice también ese mismo texto que tiene ahí, es la única forma de superar la fragmentación del empirismo, de la experiencia materialista. El objeto de la experiencia no es solo un fenómeno sensible transitorio, sino también el propio hombre, que se revela a partir de todas las experiencias y que a la vez está en cada una de ellas. Esta es una realidad, porque cuando también nosotros experimentamos a otro, no solamente experimentamos un concepto abstracto del otro, sino que también lo descubrimos como un yo, semejante a lo que sucede cuando yo me experimento a mí mismo. La experiencia de la persona posee, por lo tanto, siempre ese ser desconocido que hablábamos antes, ¿ok? Yo soy desconocido. Bueno, eso significa esta expresión. Una dimensión de inconmensurabilidad. Nunca llego al fondo de mí mismo. Nunca llego a agotar toda la experiencia del ser humano, ni toda la experiencia de mi yo. Por lo tanto, en cierto sentido, yo siempre acabo siendo un misterio para mí mismo. Hay una importante relación en el caso humano entre experiencia y comprensión. La dimensión intelectual del ser humano permite generar una relación entre la experiencia que hago de mi yo, algo interno, subjetivo, particular, lo hablábamos antes, con la experiencia del hombre, algo externo, objetivo y universal. Es importante unir estas dos cosas, este aspecto subjetivo y objetivo, porque si no, justamente nos haríamos esa misma pregunta que se hace Wojtyła. Lo que estoy viendo es solo la superficie perceptible por los sentidos de ese ser al que llamo hombre, o es también el hombre mismo, o es mi propio yo. Esta es una gran pregunta siempre, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del yo. Y por lo tanto aquí tenemos los elementos que nos van a permitir justamente entender la experiencia interior de uno mismo. Por un lado, darnos cuenta de que todo esto se hace desde una identidad cualitativa, o sea, tú estás presente en medio de todas las experiencias. Y por otra parte, la certeza de que en toda experiencia habrá siempre una inconmensurabilidad que hace inagotable tu persona, tu yo, a la sola reducción a lo que estás experimentando. Vamos a la siguiente diapositiva. El ámbito en que es posible descubrir la persona, esto es muy importante para Wojtyła, es la acción de la persona, porque en ella se revela la dimensión personal, es decir, su trascendencia y su autodominio. Para Wojtyła es muy importante descubrir que el punto de partida es el hecho de que el hombre actúa, y desde justamente los actos de la persona humana podemos ir profundizando en quién es ese ser humano. Una acción de la persona que se refiere de modo especial al momento en que la persona actúa con su libertad y con su inteligencia, o sea, al actus personae. Acuérdense que están los famosos actus hominis, actus personae, en la ética, ¿no? Como hay muchos actos que hacemos que no tienen libertad ni inteligencia y que por lo tanto no tienen una repercusión moral, mientras que existen justamente otros actos que son justamente los actos humanos
que son, en este caso, unidos en esta expresión de actus personae, el acto de la persona, son aquellos que tienen justamente esta dimensión de libertad y de inteligencia. Esta visión de la acción y de la persona nos lleva, por lo tanto, a la dimensión moral, que implica una relación no solo con la verdad, sino también con el bien. Y justamente esta es la definición de ética que el mismo Wojtyła hace en Persona y Acción. Es la ciencia sobre la acción que presupone a la persona, es decir, al ser humano, al hombre, en cuanto persona. La experiencia de la acción de la persona nos permite, por lo tanto, poner un fundamento tanto de la antropología, de quién es este ser humano, cuanto de la ética, el bien del ser humano. Vamos adelante en la siguiente diapositiva. La dimensión del yo que lleva a cabo este dinamismo es la conciencia, un tema que vuelve a aparecer otra vez, que es la que pone en acto el juicio sobre el bien y la verdad de los actos y sobre el bien y la verdad de la misma persona. Una conciencia que descubre justamente a la persona, que la hacen ser de modo específico. ¿Qué descubre la conciencia cuando descubre a la persona que actúa con inteligencia y libertad? Descubre que somos trascendentes, que somos dueños de nosotros mismos y que tenemos una realidad integrada en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Una conciencia que descubre que la persona no se agota en sí misma, en la dimensión de la persona que actúa, sino que se descubre abierta de modo necesario a la persona que actúa junto con otros y da así a la participación una carta de naturaleza en el descubrimiento del misterio del hombre. Eso que hablaba antes de la dimensión social es precisamente esta gran realidad. Cuando uno hace su propia conciencia, descubre que no solo actúo yo, sino también hay otros que están actuando conmigo. Vamos a ir concluyendo esta parte. Podemos concluir este momento resumiendo el modo en que el misterio del hombre aparece en la experiencia del hombre. El ser humano se descubre a sí mismo como un yo que actúa y en cuyas acciones se desvela su naturaleza con la inteligencia y la libertad, de trascendencia y de autodominio. Trascendencia, inteligencia, autodominio, libertad. Y también su dimensión moral, la conciencia, la ética. Este descubrimiento no es solo intelectual, sino que a través de la conciencia se asoma a esa dimensión de inconmensurabilidad que siempre aparece en cada ser humano, sea cuando actúa por sí mismo o cuando actúa con otro. Ha sido un camino filosófico un poco rudo, posiblemente, pero esto nos habla de cómo el pensamiento de Wojtyła no es simplemente un pensamiento sensiblero, sino que trae toda una profunda antropología detrás, que permite sostener sus afirmaciones de modo auténtico y coherente. Concluimos. He querido resumir a la siguiente diapositiva. He querido resumir en estas líneas la gran riqueza con la que Wojtyła fundamenta su búsqueda del misterio del hombre, siendo consciente que con la sola razón y la sola filosofía siempre habrá ámbitos por descubrir, justamente debido a la inconmensurabilidad del yo en cada experiencia que se tiene de sí mismo o de los demás. El misterio del hombre, como lo hemos visto, fíjense que hemos ido recorriendo desde 1978 hasta 1969, son sido 10 años del pensamiento de Wojtyła. Bueno, pues el misterio del hombre es un eje que recorre toda la vida de Wojtyła, como lo vimos también en 1960, en el texto del taller del Orfeo. Recorre toda la vida de Wojtyła como recorre la vida de cada uno de nosotros también. Al final, este recorrido descendente que hemos hecho, ¿no? Redentor hominis, signo de contradicción, persona y acción, en estas reflexiones se concreta en un recorrido que al final fue ascendente, en el que el mismo Juan Pablo II está descubriendo su propia inconmensurabilidad, o sea, se le fue manifestando su propio misterio como ser humano. Y lo fue descubriendo apoyándose en su razón, lo hemos visto en este texto filosófico que a lo mejor a algunos les ha costado un poco, y en su fe. Y lo fue descubriendo, según su inteligencia le descubría y la fe le abría horizontes en cada experiencia. En un texto de su último libro, Levantaos, vamos. Es el último libro que escribe el Papa Wojtyła, dice lo siguiente:
el misterio tiene una doble vertiente. Una consiste en todo lo que gracias al amor de Dios ha sucedido ya en la historia humana. Otra recae sobre el futuro, la esperanza. Es el misterio del umbral que cada uno de nosotros debe atravesar, impulsado por la llamada misma y sostenido por una fe que no se arredra ante nada porque sabe de quién se ha fiado. Es un misterio, pues, que compendia todo lo que fue desde el principio, antes de la fundación del mundo y lo que tiene que venir. Y termina diciendo, se necesita nuestra fe, nuestra responsabilidad y firmeza para que el don de Cristo al mundo pueda manifestarse en toda su riqueza. Juan Pablo II, a lo largo de toda su existencia, supo ir descubriendo su misterio, mirando hacia adelante, pero sobre todo mirando hacia arriba y hacia atrás, descubriendo en todo momento, en cada experiencia, en cada decisión que tenía que tomar, que en ella se hacía mejor persona, que se hacía más verdadero, que se semejaba a aquel que también a él le desvelaba su misterio de su ser hombre, Cristo Jesús, a quien abrió las puertas de su vida y a quien abrió las puertas del mundo. Así nos lo dejó también en uno de sus últimos documentos. Señor, busco tu rostro. El antiguo anhelo del salmista no podía recibir una respuesta mejor y sorprendente más que en la contemplación del rostro de Cristo. En él Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Al mismo tiempo, Dios y hombre como es, Cristo nos revela también el auténtico rostro del hombre y manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Gracias por su atención, gracias por haberme acompañado en este camino que justamente el Papa Wojtyła ha hecho. Gracias por haber estado en este rato aquí, siguiendo este recorrido intelectual que sin duda en este centenario del Papa Juan Pablo II de su nacimiento nos hace ver la hondura, pero al mismo tiempo también la trascendencia, la altura con la que Juan Pablo II vivió, no solo filosóficamente, pero también existencialmente, su relación consigo mismo y con Jesucristo. Gracias a Juan Pablo II por esta invitación y gracias a todos. Gracias, Padre Cipriano. Sus palabras siempre denotan reflexión y clarifican el camino. Vamos a pasar, Padre, a la sección de preguntas y respuestas. Han estado muy activamente. Quiero dejar como parte del comentario estamos muy contentos de recibir tanta participación de tantas personas en diferentes países, desde España, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, y están participando, enviándonos sus preguntas, las cuales estamos seleccionando y las estamos agrupando para podérselas hacer. Empiezo con la primera pregunta, Padre Cipriano. Me gustaría, una de las preguntas que nos hace el público, a la luz del pensamiento de Karol Wojtyła, ¿cuál cree que es el principal desafío del ser humano hoy en medio de la posmodernidad? Gracias por la pregunta, es muy valiosa porque efectivamente Karol Wojtyła nos hace ver que existe en el ser humano un anhelo siempre de búsqueda de la verdad y búsqueda del bien. La posmodernidad justamente lo que hace es anular esa certeza que se da en el ser humano de que puede encontrar la verdad y que puede encontrar el bien. Yo creo que lo más valioso en intentando responder a esta pregunta es que el ser humano, no sé si siempre encuentre la verdad y el bien, pero que nunca deje de buscarla. Y eso justamente es lo que Wojtyła y en este texto que yo les he querido compartir, deja con muchísima claridad. Siempre hay una certeza, pero siempre un desconocimiento. En este mundo de la posverdad, del posmodernismo, que nunca dejemos de buscar la verdad. Podremos equivocarnos, podremos ir a veces por caminos que quizá no sean los que aparentemente son los mejores, pero no dejemos de buscar, tengamos la certeza de que ese camino lo encontraremos. Es lo que nos enseña Karol Wojtyła, justamente, a ese seguir caminando en la búsqueda de la verdad y del bien. El mundo siempre ofrecerá ideas, reflexiones, pero al mismo tiempo, si en nuestro corazón no apagamos ese anhelo, podremos atravesar todas esas zonas de niebla que sin duda pues hoy día son bastante densas en algunos ámbitos. Muchas gracias, Padre.
Una segunda pregunta que nos hace el público. ¿Por qué cree que hoy tenemos tanta dificultad para amar, a pesar de que el amor es un anhelo escrito en el corazón de la persona? Es una gran pregunta. Si yo la supiera, voy a intentar acompañar la respuesta un poquito. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para amar? Porque a lo mejor nos hemos olvidado de que buscando la seguridad personal, nos hemos olvidado de que solamente en la donación está la realización. Son tantos los miedos que tiene el ser humano hoy día. Y en ese sentido les recomendaría leer el último capítulo también de otra obra de Juan Pablo II, que es Cruzando el umbral de la esperanza. Se titula ¿De qué tiene miedo el ser humano? Un gran capítulo en ese libro. Son tantos los miedos, el miedo a ser desilusionados, ser defraudados, que de pronto nos cuesta lanzarnos a la entrega, que significa el amor, siempre. El amor siempre significa una donación, una relación, una entrega, y en esta donación y relación podemos salir heridos. Pero si nos damos cuenta de que existe siempre una dimensión de trascendencia y de que no todo se agota aquí y de que de pronto existe una dimensión, por eso tan importante esa referencialidad que hacía Juan Pablo II en signo de contradicción al sacerdocio como el ámbito en el cual el ser humano en su relación con Dios encuentra respuestas para sí mismo. Si conseguimos unir estas dos cosas, ¿no? No tengas miedo. Y déjenme entonces, qué curioso, ¿no? Son las primeras palabras de Juan Pablo II. No tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Entonces quizá en esa gran relación de no tengas miedo, abre las puertas a Cristo, podemos empezar a encontrar también la respuesta al por qué hay tanta dificultad para poder amar de verdad. Muy bien, muchas gracias, Padre. Otra de las preguntas, el hecho de que Cristo revela al hombre su misterio, ¿qué consecuencias tiene esto para el significado del cuerpo según San Juan Pablo II? Obviamente, en un tiempo tan corto era muy complicado intentar tomar decisiones, porque el Papa Juan Pablo II, todo el tema de la teología del cuerpo, también la hace fundamentar o la podemos hacer basar en una de sus reflexiones más importantes en el libro de Persona y Acción, cuando habla de la integración. Es decir, el hecho de que el ser humano no es alma por un lado y cuerpo por otro, sino que en su persona están completamente integradas ambas dimensiones, la dimensión física, la dimensión psíquica, la dimensión emocional, la dimensión espiritual. Pero siempre al mismo tiempo, y en eso es muy claro, Wojtyła, habrá un trabajo de integración de la propia dimensión física dentro de todo este camino de trascendencia y de autoridad. Por eso, en la relación entre el ser humano dentro de sí mismo, el Papa usa la palabra integración. Entonces, creo que en ese sentido, todo el tema de la teología del cuerpo, el sentido del cuerpo, siempre es una dialéctica que tiene que estar dentro de nosotros en cómo hacemos para que esta dimensión física de mi persona responda a mi vocación, responda al llamado que yo he tenido de mi dignidad, mi trascendencia, de mi donación al otro, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en la palabra integración, que es muy propia de Juan Pablo II, en su libro Persona y Acción, dedica todo un capítulo a este tema de una forma muy valioso y muy rico. En la palabra integración es donde podemos encontrar nosotros también esas semillas de la teología del cuerpo que luego él desarrollará muy especialmente en 1978, un poco después, en 1980, con toda su catequesis sobre este tema. Gracias. Gracias, doctor. Ya tendremos unas últimas dos preguntas para ya cerrar. Haría la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían algunas de las experiencias fundamentales de la persona según el pensamiento filosófico de Karol Wojtyła? Principalmente pensando en teología, pues será la soledad originaria, la unidad, etc. Bien, ok, bueno. Podríamos escribir un libro completo sobre esto. Justamente es muy interesante, por eso quise comenzar diciendo que el concepto de misterio del hombre se une al concepto de experiencia del hombre. ¿Cuáles son las experiencias fundamentales? Todas. Realmente podríamos aquí, no quiero hacer un elenco, pero la experiencia del conocimiento de sí mismo, la experiencia, por ejemplo, él usará
este concepto, por ejemplo, en amor y responsabilidad, que está escrito mucho antes que persona y acción, pero que toma esta misma forma de ver la realidad en todo lo que es el gozo conyugal unido al amor, por ejemplo. Y que sí podemos tomar miles de experiencias, la experiencia del hombre que trabaja, la experiencia del hombre que es responsable en la política, qué significa para el ser humano el enfrentamiento con la muerte, qué significa para el ser humano el enfrentamiento con el sufrimiento, cómo se sufre. En definitiva, cualquier experiencia en la cual nuestra libertad y nuestra inteligencia deban intervenir, sirve para encontrar este misterio del hombre. Hay experiencias, y también Juan Pablo II en la introducción dice que son más nítidas que otras, y es efectivamente una gran realidad, porque son experiencias que efectivamente pueden ayudar más a descubrir con la propia inteligencia y con la propia la trascendencia, la dimensión inconmensurable que tiene. Muchas gracias. Ya como última pregunta, padre, hoy vivimos en una sociedad de conciencia emotivista y subjetivista. ¿Cómo se supera esta visión desde el concepto de conciencia o desde la visión del hombre? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿De conciencia emotivista o, perdón? Hoy vivimos en una sociedad de conciencia emotivista y subjetivista. ¿Cómo se supera esta visión desde el concepto de conciencia o desde la visión del hombre? Bien, esta idea de la conciencia emotivista es una idea muy interesante. Les invito a leer un libro de Gregorio Luri que se llama Matar a Sócrates, que justamente toca muchas cosas sobre esto. Y efectivamente, para Karol Wojtyła, la conciencia emotivista es cómo superar que el emotivismo no vaya hacia donde no tiene que ir, tiene que regresar a ese concepto anterior de que yo les hablaba de integración, ¿no? La integración es cómo hacemos que la verdad y el bien permeen, entren dentro de toda la realidad, humana. Y es un trabajo de toda la vida, es un trabajo en el cual la conciencia tiene que buscar el bien. Por eso, interesante es que la conciencia para Wojtyła no solamente tiene una dimensión normativa, sino también, lo hemos comentado, tiene una dimensión perfectiva, o sea, nos hace mejores. Y cuanto más obedecemos a la conciencia, es decir, cuanto más buscamos el bien, con mucha mayor razón, podemos todavía encontrar que justamente esta emotividad se va integrando dentro de nuestra persona. Y respecto al subjetivismo, también es justamente esa búsqueda que tenemos que tener siempre de la verdad. Para Karol Wojtyła es muy claro que el ser humano debe buscar siempre la verdad. Incluso él acepta situaciones complejas que pueden ser hasta opuestas a su forma de pensar, porque para él es más importante a veces la búsqueda de la verdad que a veces las certezas que se pueden haber adquirido. Y para eso es muy importante la relación con los demás. Y de hecho, justamente Juan Pablo II habla de cómo en el conocimiento de sí mismo, la relación con otras personas, con otras muchas personas, ¿no?, tiene un valor trascendental. Tanto en el aspecto epistemológico, es decir, cómo me conozco yo mejor a sí mismo a mí mismo a través del conocimiento de otros, como en la social, cómo yo me realizo a mí mismo justamente en mi relación con los demás. Entonces, creo que la filosofía de Juan Pablo II ofrece su personalismo, su visión del ser humano, su antropología y su ética, es una gran respuesta a esta conciencia, tanto emotivista como subjetivista, que efectivamente puede estar muy presente en muchos pensamientos del mundo moderno. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues ya les quiero comentar que el texto ya se encuentra disponible desde la página también del instituto en familia.edu.mx para que puedan tener acceso a tan valiosa texto que nos ha dado el padre Cipriano el día de hoy en su conferencia. Le agradecemos nuevamente, padre Cipriano, la oportunidad de tenerlo aquí en este foro y le agradecemos nuevamente por sus palabras. Muchas gracias. Gracias a Juan Pablo II y felicidades de nuevo en este día, muy especialmente también, por supuesto, al doctor Landero, al doctor Cárdenas, al padre Castro. Gracias por esta gran iniciativa.